El cuadro más impactante del Museo del Louvre no es la Mona Lisa, es la balsa de la Medusa. Buongiorno, artistas. Para mí un cuadro tiene que transmitir sentimientos y emociones al espectador. Y me da igual el estilo de cuadro que sea, ya puede ser desde el arte abstracto hasta el mayor hiperrealismo posible. Si no consigue despertarme algún tipo de sentimiento, para mí tiene muchísimo perdido. Y uno de los cuadros que lo consigue a la perfección es la balsa de la Medusa del gran Théodore Géricault. Vamos a ponernos un poco en contexto histórico para poder entender lo que representa la obra. En el año 1816, la fragata Medusa de la Armada francesa encalló y naufragó en las costas del África Occidental. Y fue por un fallo humano, porque según dicen fue por la vanidad del capitán, porque había condiciones óptimas tanto de navegación como de visibilidad. Pero el barco encalló en un banco de arena. Y no solo eso, que además dicen que fue con el mar en calma. Cerca de 150 personas que encallaron en ese islote tuvieron que construir una balsa para poder escapar de esa isla. ¿Qué ocurre? Que el capitán y diversos oficiales tuvieron la oportunidad de escapar en botes salvavidas, dejando a la deriva a los supervivientes que quedaban en una balsa en condiciones infrahumanas. Imaginaos una balsa de proporciones muy reducidas, completamente abarrotada de gente, que no habían suficientes suministros, suficiente agua. Y claro, ahí ya despierta pues la locura, la desesperación y un montón de sentimientos que es una locura. ¿Y qué ocurrió? Pues que iban pasando los días y todo ese caldo de cultivo de tensión pues propició una serie de situaciones, entre otras pues que se llegó hasta el canibalismo para poder sobrevivir. Y ahora que está muy de moda el hito de supervivencia de los Andes, gracias a la película de La Sociedad de las Nieves de JJ Bayona, pues podéis haceros una idea lo que fue la situación que vivieron en alta mar. Tardaron 13 días en ser rescatados en esas condiciones infrahumanas y solamente 15 personas sobrevivieron del montante total que hubo en un principio. Bien, ¿y quién pintó ese cuadro tan majestuoso? Pues no fue otro que el gran Théodore Géricault. Este pintor francés fue uno de los pioneros de la pintura del romanticismo y tuvo influencias de grandes artistas como Miguel Ángel, Caravaggio e incluso Rubens. De entre sus grandes fuertes en la obra que produjo se puede destacar la crueldad extrema en sus reproducciones, el dramatismo emocional y la temática de justicia social que utilizó en muchas de sus obras. Por desgracia murió a una corta edad, pero eso no evitó que pudiera influenciar a las generaciones venideras. Una de las cosas más interesantes es todo el proceso que llevó hasta llegar a realizar la obra. Investigó lo que no está escrito, desde los documentos del naufragio hasta llegar a entrevistar a los supervivientes. Imaginaos la importancia que le daba a la preproducción, que llegó a alquilar un estudio de grandes proporciones para construir una maqueta muy parecida a la balsa original y estudiar lo que fue la composición y la luz de la escena. Y para hacer esa escena también se ayudó de los mismos supervivientes y amistades que le sirvieron de modelos y encajarlos dentro de esa misma balsa. Para acentuar el dramatismo de ese momento utilizó una paleta de colores terrosos y usó el claroscuro para hacer unos grandes contrastes de luces y sombras. En cuanto a la composición, utilizó una estructura piramidal que se ve claramente formada por los cuerpos que habían dentro de la balsa. Géricault lo que hizo fue disponer la composición con líneas imaginarias para llevar al ojo del espectador hasta el momento clave donde quiere que centre la mirada. Y ese punto de atención no es otro que en la parte superior, donde esos supervivientes ondean sus banderas, porque muy a lo lejos han podido divisar ese barco que les pueda llegar a rescatar. Lo que me parece más impresionante de la obra de Géricault es la manera en la que capta los sentimientos de los náufragos que hay en la obra, que van desde la parte inferior con la desesperación, pasando por la zona media, donde tenemos resignación, hasta llegar al momento de esperanza de, como hemos dicho antes, esos supervivientes que han divisado el barco. Es espectacular. Además, el cuadro no le falta ningún tipo de detalle, los tiene todos. Maderas rotas flotando por el agua, cuerdas a punto de salir volando por el fuerte aire que había, incluso esos cuerpos sin vida que están a merced del fuerte oleaje. En definitiva, un cuadro que cuando lo vi con 15 años me dejó mudo. Destacar en una sala con un espacio monumental, con los techos infinitos que tiene y rodeado de obras maestras es
muy difícil, pero esta obra lo consigue con creces. En fin, si os ha gustado, me alegraría muchísimo que lo dejarais en comentarios. Si no os ha gustado, me encantaría que me hicierais una crítica constructiva para poder mejorar en futuros vídeos. Y también me gustaría muchísimo que me dijerais qué cuadro es el que más os gusta del Louvre. Y si pudiera ser otro que no fuera la Mona Lisa, mejor que mejor. Aunque pudiera ser que fuera la Mona Lisa, que no quiero condicionar a nadie. Y recordad, una vez más, sed siempre creativos.